Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les quiero hablar sobre las riquezas en Cristo Jesús, pero principalmente sobre el gozo que viene de el discernir las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, les quiero ya entrar en materia, por así decirlo, con una ilustración y vamos a ver a qué va este sermón, esta meditación. En la mitología griega, habían unas sirenas que querían, encantar con músicas a los marineros para que ellos se estrechen contra las rocas y, el barco se hunda. Y luego esas sirenas, obtenían capaz fuerza de ellos, vida, yo qué sé, era su diversión, eso no lo estudié mucho. A lo que entonces un personaje llamado Odiseo, al ver esto, todos los marineros, se hundían, ¿qué hacía? Ponía cera en los oídos de sus marineros y a él, ¿qué le mandaba decir a sus marineros? Pónganme a mí en el madero atado, no sé si de boca para abajo. Y entonces, él con sus fuerzas, con sus métodos, quería sobrevivir. Pero ¿qué dice un autor? Dice, acá ya les digo, el autor llamado, el libro es You Can Change God's Transforming Power for Our Sinful Behavior and Negative Emotions. Está en inglés. Es un actor famoso, creo, es Tim Chester, el autor, ahora que me recuerdo. Entonces, ¿qué dice? ¿A qué representa esto en la vida cristiana? Representa la actitud de este Odiseo de tapar con cera los oídos de sus marineros y a él ponerse atado en el mástil del barco para no ser encantado por las sirenas. ¿A qué se representa esto? Dice que es como hace ahora el legalismo en las personas. Dice, nosotros nos cegamos a nosotros mismos con leyes y disciplinas y en vano intentamos resistir la tentación. A veces uno quiere hacer esfuerzos para vencer la tentación, para vivir una vida plena en la vida cristiana, siguiendo sus mandamientos, pero quieren hacerlo por sus propias fuerzas con solo seguir leyes y ser disciplinados. Pero ahí no hay verdadero gozo. Ahí no hay discernimiento de las riquezas de Cristo, la abundancia de la gracia que es derramada en nosotros por medio de la obra de Cristo en la cruz. No hay ese discernimiento, solo hay, tengo que hacer esto para vencer, tengo que seguir las leyes para hacer esto, y se desenfocan de Cristo. En cambio, otro personaje llamado Orfeo, en la literatura griega, por otro lado, dice que él tocaba hermosa música en su arpa, de tal manera que los marineros ignoraban las seductivas voces, canciones de las sirenas. Y dice el autor, este es el camino de la fe. La gracia del Evangelio canta algo mucho más glorioso que las músicas del pecado. Y solo si nosotros tenemos fe para oír esa música, vamos a vencer al pecado. Hermanos, nosotros debemos discernir con los ojos de la fe la música del Evangelio, esa hermosa música, esa delicia, esa riqueza del Evangelio. Y así vamos a tener gozo que viene de manera paralela al deleitarnos en Cristo. Eso es tener gozo, deleitarse también de Cristo. Eso también dice un Salmos o un Proverbios, no me acuerdo bien. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Saber seguir a Dios bien, ¿no? Pero debemos deleitarnos, gozarnos en Dios, hermanos.
¿Qué dice? Un catecismo dice que ¿cuál es el fin principal del hombre? Es que glorificar a Dios en todo y deleitarnos de Él plenamente para siempre. Ese es el objetivo principal. Nosotros debemos deleitarnos en Dios por medio de la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Un día yo estaba en un parque allá en Artigas, caminando por ahí, y vi cómo un caballo ahí se estaba regocijando en el suelo, pataleando, ¿sí? Y otro caballo ahí parado. Y esto me hizo pensar, más que yo anoto ilustraciones para luego contarles, ¿no? Hay cristianos que en esta vida hacen la diferencia, que están gozosos, patalean, disfrutan de Cristo en sus vidas. Y saben que así van a disfrutar de la vida, porque para ellos la vida es Cristo. Y ahí ellos tienen gozo, no en las situaciones de la vida. No tienen gozo principalmente por las cosas buenas que puedan experimentar en la vida en sí mismas. No, el gozo proviene principalmente de ver a Dios y su obra en la cruz por nosotros. Ahí ellos encuentran la vida, como el apóstol Pablo, que decía, todo lo demás lo tuve como pérdida y aún ahora, luego dice, lo tomo como pérdida para ganar a Cristo y hallarme en Él, queriendo conocer el poder de su resurrección, sus padecimientos. Su vida la encontraba en Cristo, el apóstol Pablo, hermanos. Así nosotros también debemos hacer la diferencia en esta vida, animar a otros creyentes también para que ellos pataleen, por así decirlo, en esta vida y así marcar una diferencia también con el mundo, pues ellos no disfrutan realmente la vida, no conocen la vida en abundancia, no tienen gozo realmente, hermanos, pero Dios quiere que nuestro gozo sea cumplido. El gozo de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya existía, manifestándose el gozo entre las tres personas de la Trinidad. En ellos ya existía la materia prima del gozo, pues Dios es gozo por excelencia, hermanos. Y cuando nosotros estamos en Cristo, creyéndole por la fe, como dice Gálatas 2:20, viviendo a Cristo por la fe, nosotros obtenemos su gozo, ese gozo extra mundano, extraterrestre, hermanos, para que Dios nos diga a nosotros, por la palabra de Dios, Dios os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene de todo gozo. Él nos va a llenar de todo gozo en el creer. ¿En el creer qué? Como estuve diciendo, en las riquezas de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros, Él vino y se hizo pobre para enriquecernos, hermanos. Eso es lo que hace toda la diferencia. Para terminar, había un violinista famoso que también toca otro instrumento parecido al violín, la viola. Él, ya viejito, ya experiente, estaba dando clases a otros violinistas menos experientes. Y había una profesional, empezó y decía, pero dijo, para, falta algo. Toca como que si estuvieses saboreando un chocolate. Y que por cada arcazo que das, por así decirlo, pensá que te van a pagar también después. Toca con gozo, en otras palabras. La base era eso. Disfrutá. Y cuanto más nosotros, hermanos, que tenemos a Cristo, podemos disfrutar la vida,
¿Cómo vamos a querer seguir las leyes solo para vivir la vida? Así no vamos a vivir la vida bien. No, ahí estaremos incumpliendo las leyes de Dios encima. Pues uno de los principales mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, la mente y las fuerzas, con todo nuestro ser. Y eso abarca el gozo. O si no, los mandamientos van a ser forzosos. Vas a seguir mal. Te va a ser una carga. Pero ¿qué Cristo dijo? Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Apropiate de Cristo, hermano, y así tendrás gozo. Cree que Cristo vive en ti por la fe. Cree en las riquezas de Cristo que de gracia se te otorgan. Él tuvo que venir para darte eso. Vive con gozo en Cristo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.